Tercer Congreso Nacional de Músicas Colombianas, Ginebra, Valle del Cauca. Seguimos en este taxi, este recorrido por la música literal, con Eliezer Arenas, una persona que se define como... No, alguien que estudia las músicas colombianas y conversa sobre los músicos en Colombia. Eliezer, varias frases y palabras me quedaron muy presentes tras su conversación de la mañana. Por ejemplo, esa interesante propuesta de hacer un año rural musical. ¿Cómo sería esto? Sí, el contexto de esa propuesta es ante una pregunta sobre cómo se podría pensar unas alternativas importantes para que la experiencia universitaria pudiera tener algún tipo de afinque en las realidades musicales del contexto urbano y popular, digamos, teniendo en cuenta que la academia, por supuesto, no puede recrear los contextos ni puede recrear las condiciones originales de las músicas, cuando mucho puede utilizarlas como prácticas de referencia para procesos en donde se puede involucrar lógicas de la oralidad, pero sin embargo siempre estarán lejanas, digamos, serían un artificio, digamos. Un poco para solventar eso, una propuesta directa es, como se hace por ejemplo en medicina, un año rural obligaría a que el músico se asentara en un territorio, conociera de fondo las exigencias de un medio, pudiera tener contacto con los oficiantes de las músicas en los contextos donde ellos son los creadores y los agentes fundamentales. Ayudaría mucho a quitar un asunto de poder complejo que hay detrás de la inclusión de las músicas tradicionales y populares en la universidad, en razón de que los grandes cultores de esas músicas no pueden ingresar porque no tienen la titulación para poder estar allí. Ante esa dificultad creo que sería una alternativa muy interesante, creo que estamos lejos de poderla implementar, pero me parece que es importante ir hablando de ello porque generaría unos dinamismos muy importantes en las comunidades, porque permitiría acercar la academia a las comunidades y por otro lado vitalizaría mucho los procesos de formación de estudiantes que a veces quedan en unos niveles de abstracción que son a veces problemáticos para su inserción en la vida laboral. Hay unos personajes invitados a este congreso que han hecho eso, precisamente, ir a las regiones, aprender, ir y volver, años enteros aprendiendo. Por ejemplo, Urián Sarmiento de las gaitas, realmente se ha hecho un recorrido impresionante. Muchos de los músicos que han incidido en la escena musical artística de todo el país y que están siendo, ahorita han tenido mucha proyección internacional, han hecho eso precisamente. Claro, justamente eso es lo interesante, pero ellos lo han tenido que hacer como una reacción a la academia. Quedaron por fuera de la academia. De hecho, es una reacción a la academia, es decir, ante el cansancio de la excesiva abstracción de la academia, de esa relación, de ese distanciamiento a que obliga a la academia a fuerza de imaginar que el asunto solamente es crear una racionalidad acerca del asunto teórico, musical, de la literatura de la música, lejos de las experiencias más vitales. Cuando un músico de estos está en la academia se aburre. Muchos de los que hemos tenido, muchos de los mejores músicos que conocemos han tenido eso, una frustración, o como en el caso de algunos que abandonan, otros que ni siquiera entran, como en el caso de nuestro compañero Jacobo, que dijo, no, pues que yo ni siquiera pude entrar, o sea, yo ni siquiera servía. Es interesante porque la alternativa es precisamente en función de cómo la academia empieza. Y es un ejercicio al revés. La academia siempre ha jugado diciendo las músicas populares no merecen entrar aquí, no tienen el estatus epistemológico ni tienen el corpus conceptual necesario para poder estar aquí. Yo creo que es al revés. La academia todavía no sabe cómo merecerse las músicas populares y creo que sería una manera muy interesante de sensibilizarse en una relación que la academia colombiana en particular y latinoamericana creo yo tiene como deuda, y es ser pertinente para los contextos de una forma mucho más decidida. Hasta ahora me parece que no lo es. Y esta sería una oportunidad muy interesante de, en vez de dejar a la suerte del estudiante, vaya, búsqueselo, salga de aquí si usted lo que quiere es eso, tener una sensibilidad de verdad y verla como una posibilidad muy profunda, realmente profunda, de enriquecimiento de las epistemologías que están en juego en la formación musical para contextos híbridos como los de nuestra cultura.
Es decir, como lo manifesté en mi intervención, mestizar las pedagogías. En este sentido, usted aboga por los empíricos ilustrados. Esa es una frase que dijo también, sí. El empirismo ilustrado, es decir, que la academia se puede favorecer de músicos de la tradición que vienen a aportar, tienen la capacidad para aportar, o cómo se definiría. Sí, pero no solo eso, no solo trayendo músicos, sino que el empirismo es algo que se atacó de una manera absurda. Todo aprendizaje debe tener un componente empírico y autodidacta incluso. Creo que la academia se empobrece cuando ella misma lee mal su propia historia. La grandeza de Bach, de Mozart y Beethoven, por nombrar tres íconos, estuvo justamente en que eran empíricos, es decir, todo lo que sabían lo sabían no como un discurso conceptual, sino como un ejercicio práctico como el de un músico popular. Es decir, Mozart se sentaba a improvisar sobre cualquier tema, podía jugar con la música, podía oír, y hay anécdotas bellísimas sobre la capacidad que tenía de oír algo y llevarlo, como hace un buen músico popular, que tiene en la predisposición aural, digamos, en todo el asunto de la escucha, una sofisticación que no está limitada por el ejercicio de lectoescritura simplemente. En ese sentido, yo lo digo un poco jocosamente, pero también muy en serio, hay que cultivar un empirismo ilustrado, es decir, una capacidad de tener una experiencia pasada por el cuerpo realmente, ilustrada en el sentido de que no se puede en este contexto una formación que sea ingenua. O sea, ahí tenemos un corpus de conocimiento increíble sobre la forma, sobre la armonía, que hay que conocer, pero que no sea el precio de no dar tiempo para la experiencia. Al decir empirismo ilustrado estamos diciendo, lo importante es la experiencia del estudiante, la incorporación, no es ver las cosas conceptualmente, sino que tengan tiempo de incorporarlo, ilustrado porque justamente ese corpus de conocimiento es un legado que no podemos desperdiciar y que sería absurdo desconocer, porque no se trata de jugar al buen salvaje como si eso no existiera. Eliezer, ¿a cuántos congresos ha asistido? ¿A los 3? He tenido la fortuna de estar en los 3. Creo que vamos en ascenso. Yo me siento supremamente afortunado de haber sido convocado por tercera vez y me siento además muy comprometido porque yo soy de la creencia que la música andina, que fue el origen de este asunto, la música andina es una especie de esperanto para las músicas en Colombia. Quiero decir, el hecho de haber vivido la historia como la ha vivido la música andina, de haber sido la música nacional, de haber tenido ese lastre que se lo han cobrado después, de haber estado en situaciones de poder en ciertos momentos de la historia, de estar hoy un poco en cierta crisis, hace que sea una música muy dinámica en la capacidad de pensarse. Yo creo que es un terreno muy interesante y creo que el enfoque que le está dando Canto por la Vida en ese sentido es muy importante. Lo andino es un terreno para pensar país y esta es una ocasión para pensar las músicas de Colombia. Sueño con que estén aquí los rockeros colombianos hablando con los jazzistas colombianos y los salseros colombianos y los académicos y los investigadores y los cultores de la música andina y los carrangueros, o sea, pensando lo que significa sentirnos músicos colombianos haciendo música, creyendo, como están todos, el común denominador es eso, creyendo que somos un factor fundamental de la cultura, que la música ocupa un lugar central en el corazón de nuestra sociedad y que aquí hay una potencia que quizás a veces desperdiciamos.